1945, la guerra llega a Alemania. La guerra total se volvió contra los alemanes con todo su dramatismo y alcanzó su clímax en territorio alemán. 100 días de muerte y terror. Antes de que los aliados cruzaran el Rin, se temió que la guerra pudiera durar hasta 1946. Los aliados conquistan el Tercer Reich. Para muchos, esos 100 días fueron simplemente una lucha a vida o muerte. Supervivencia o destrucción. Solo podemos imaginar el horror de esos últimos días. En cuanto a Hitler, estaba claro que se suicidaría. La única pregunta era cuándo. El final de Hitler en su búnker. La caída. Los últimos 100 días fueron sin duda los más terribles de toda la guerra para el Reich y el pueblo alemán. Los alemanes se rinden incondicionalmente. Cuenta atrás para la rendición. Los últimos 100 días. 16 de abril de 1945, 22 días para el final de la guerra. Las colinas de Seelow, a 60 kilómetros al este de Berlín, donde 120.000 soldados alemanes permanecen atrincherados desde mediados de abril de 1945. El 16 de abril, 1 millón de soldados del Ejército Rojo intentan expulsarlos de sus posiciones. Una directiva del comité político dice, sin piedad, sembraron vientos, ahora recogerán tempestades. La ofensiva está dirigida por el mariscal Zhukov. El Ejército Rojo no tenía claro qué resistencia podía esperar del otro bando y sufrió bajas terribles en los primeros días, ya que habían evaluado erróneamente la situación. Como el bombardeo sobre las líneas alemanas no alcanzó su objetivo de desgaste, murieron muchísimos soldados del Ejército Rojo en el asalto de las colinas de Seelow. El ejército soviético se caracterizaba por una absoluta falta de consideración hacia sus propios hombres, como se demostró una vez más en el ataque a las colinas de Seelow. La estrategia fue la del choque frontal. Nosotros tenemos más hombres y no nos importa cuántos mueran en el intento. El Ejército Rojo consigue superar la primera línea enemiga después de 4 días de combates. Aproximadamente 33.000 soldados soviéticos mueren en la batalla. El comandante en jefe de la Wehrmacht ha ordenado a sus soldados que resistan ferozmente. Es la última orden del día de Adolf Hitler. Por última vez, el enemigo judío bolchevique y sus masas nos han atacado. Intentan destruir Alemania y exterminar a nuestro pueblo. Al mismo tiempo, los aliados occidentales lloran la pérdida del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que falleció el 12 de abril a la edad de 63 años. Este noticiero muestra imágenes del funeral. En abril murió un gran hombre. La pérdida de Franklin Roosevelt ha sido profundamente lamentada por personas de todo el mundo. Hitler, por su parte, se regocija en su última orden del día. En el mismo instante en que el destino sacó de esta tierra al mayor criminal de guerra de todos los tiempos, se decidió el giro de esta guerra. La muerte de Roosevelt alimentó la esperanza de un milagro, el segundo milagro de los prusianos. Sabemos que la zarina murió en la Guerra de los 7 años y que Rusia abandonó entonces la coalición contra Federico el Grande. Goebbels intentó establecer un paralelismo. Ahora, con la muerte de Roosevelt, que impulsó la guerra con su plutocracia, la coalición de nuestros enemigos se desmoronará. Pero la suposición del ministro de propaganda Joseph Goebbels es errónea. Truman, el sucesor de Roosevelt, se mantiene fiel a la alianza con Stalin. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanza su asalto final a Berlín desde 3 frentes. Los estadounidenses sitian Leipzig y conquistan Hannover. Los británicos se aproximan a Celle. A 25 kilómetros al norte se encuentra el campo de concentración de Bergen-Belsen.
Cerca de 75.000 prisioneros, entre ellos muchos trabajadores forzados de Europa del Este, llevan meses hacinados allí. La inmensa mayoría son mujeres y niños. El 16 de abril de 1945, los reporteros británicos ven el horror con sus propios ojos. Un periodista escribe: aquel día en Belsen fue el más horrible de toda mi vida. El comandante del campo permanece detenido en las instalaciones. La mayoría de los guardias ha huido. Una mujer alemana le escribe a su marido: Oh, Fred, es todo tan espantoso. Simplemente no puedo entender cómo hemos llegado a esto. Nuestra querida y hermosa Alemania. ¿Es cierto lo que dicen que les hemos hecho a los judíos? En términos puramente racionales, se sabía lo que estaba pasando. Pero descubrir los campos de concentración con decenas de miles de muertos y ver realmente aquellos campos y el sufrimiento humano, eso fue algo completamente diferente. Aquello fue un verdadero shock para los soldados y los muchos camarógrafos que estaban allí. Sabían que había algo. Sabían que existían, pero verlo por ellos mismos, experimentar las impresiones visuales, los olores, los sonidos, ver ese sufrimiento, llevó a una radicalización entre los aliados. Los alemanes deben ser castigados. Deben ser castigados. El 16 de abril de 1945, 22 días antes del final de la guerra, un equipo de cámaras estadounidense filma en el campo de concentración liberado de Buchenwald. El general al mando ordena que la población se enfrente a la magnitud de las atrocidades. 1000 habitantes de la vecina ciudad de Weimar son obligados a visitar el campamento. Los alemanes no querían saberlo. Claro que veían el humo de los crematorios e imaginaban que enviaban a mucha gente y que nadie o casi nadie salía de allí. Así que algo terrible tenía que estar pasando. Sencillamente miraron para otro lado. Creo que los estadounidenses ya lo sabían y exactamente por eso quisieron que vieran esas imágenes terribles. Les decían: mirasteis para otro lado y ya no podéis seguir haciéndolo. Ahora tenéis que verlo para que comprendáis de lo que sois culpables. Un prisionero superviviente recuerda: enfrentados a las abominaciones que tenían ante sus ojos, las mujeres gritaban, algunas se desmayaban. Pero también los hombres se esforzaban por controlar sus emociones. El horror y la primera vergüenza. Fred, estoy completamente perdida. Eso sería una locura, ¿verdad? Y las historias terroríficas sobre las SS, ya no sé qué está pasando. Nunca pensé que los hombres alemanes se atreverían a cometer semejantes atrocidades. En Renania, centenares de miles de prisioneros de guerra alemanes acampan a la intemperie por falta de barracones adecuados y sin apenas suministros. Millares mueren enfermos y desnutridos. El pueblo que se autodenominaba la raza superior se encuentra al borde del desastre. ¿Cuándo pondrá el mundo fin a la guerra? Es casi imposible imaginarlo. Si tenemos que perder esta guerra, solo espero que termine lo antes posible. 23 de abril de 1945, 15 días para el final de la guerra. Desde 1929, los nacionalsocialistas celebran aquí en Nuremberg los congresos de su partido. El 20 de abril de 1945, el mismo día en que Hitler cumple 56 años, la ciudad es liberada. También aquí la mayoría se alegra de que la guerra haya terminado. Y se pregunta qué pasará a partir de ahora. ...23 de abril de 1945... Los británicos avanzan hacia Bremen y Hamburgo. Leipzig y Magdeburgo han caído en manos de los estadounidenses. El Ejército Rojo está a las afueras de Berlín. Durante 2 días la capital tiembla bajo el bombardeo de la artillería soviética.
Los generales del Ejército Rojo ignoran a cuántos defensores se enfrentan. Por telegrama, Stalin insta al mariscal Zhukov a apresurarse e incluso le miente. Debido a nuestro lento avance, el resto de los aliados se aproximan a Berlín y pronto habrán tomado la ciudad. El ataque a Berlín ciertamente no salió según lo planeado. No creo que Zhukov realmente hubiera pensado en la siguiente fase después de cruzar el Oderbruch. El verdadero problema era que querían impresionar a Stalin con el hecho de que ya estuvieran atacando Berlín, de modo que abrieron fuego de artillería de largo alcance. Aproximadamente 2.700.000 civiles aún permanecen en la capital esperando el asalto del Ejército Rojo. Mientras, Berlín ha sido declarada ciudad de primera línea, con su propio periódico especialmente impreso, el Panzerwahr. El documento Combate para la defensa del Gran Berlín pide perseverancia. Una seria advertencia del Führer. Recuerde, cualquiera que propague o incluso apruebe medidas que debiliten nuestra resistencia es un traidor y deberá ser inmediatamente fusilado o ahorcado. La desmoralización en la Cancillería del Reich es total. El día anterior, en una reunión para valorar la situación, Hitler se ve obligado a reconocer que ya casi no hay nadie que pueda cumplir sus órdenes. Su círculo de confianza se desmorona. Hitler también rehuyó la violencia contra ciertas personas, de las que esperaba un alto grado de lealtad. Cuando todos se volvieron a reunir el 20 de abril, el día de su cumpleaños, Hitler podría haber insistido: todos os quedaréis y moriremos juntos en la Cancillería del Reich. Pero no lo hizo. Todos se retiraron con malas excusas. Todos sus hombres de confianza, por lo que estaba muy claro cuál era la situación. No quedaba nada por lo que mereciera la pena luchar. Hitler ha decidido permanecer en Berlín, pero a nadie se le impedirá abandonar la sede del gobierno si esa es su decisión. Hermann Göring se retira a Obersalzberg. El 23 de abril de 1945, el mariscal del Reich le envía un telegrama a Hitler preguntándole: ¿está usted de acuerdo en que yo, Göring, asuma el liderazgo del Reich con total libertad de acción tanto interna como externamente? En caso de no recibir una respuesta antes de las 10 de la noche, asumiría que Hitler habría sido privado de su libertad para responder. Göring sufría por no haber sido capaz de permanecer con Hitler. Y el telegrama que envió desde Berchtesgaden a la capital del Reich probablemente fuera su reacción a la noticia de un estallido de furia en el que Hitler dijo: haced lo que queráis, la guerra está perdida. Nadie en la Cancillería del Reich tenía ni idea de lo que iba a pasar luego, y Göring debió pensar que Hitler, de alguna manera, había abandonado las riendas y dejado al Reich sin un líder. Y en ese momento, Göring era el hombre al mando. No solo había ascendido como segundo en la jefatura del Estado, sino también como número 2. Hitler contesta furioso: nada podrá despojarme de mi libertad para actuar. Por tanto, prohíbo cualquier movimiento en la dirección que ha indicado. El dictador acusa a Göring de traición, lo destituye como comandante en jefe de la Luftwaffe y ordena su detención inmediata en Berchtesgaden. 23 de abril de 1945, 15 días antes de la rendición. Albert Speer vuelve de nuevo al búnker del Führer situado bajo la Cancillería del Reich. Como ministro de armamento, Speer ha conseguido mantener la capacidad de combate de la Wehrmacht mes a mes. Los trabajadores forzados y los prisioneros de los campos de concentración siguen trabajando en sus fábricas bajo condiciones terribles. Speer escribiría más tarde que Hitler estaba decidido a morir en Berlín. Él tuvo la sensación de estar hablando con un hombre exánime. El dictador permite que su amigo y arquitecto favorito se marche libremente. En la tarde del 23 de abril de 1945, Hitler es fotografiado por última vez entre las ruinas de la Cancillería del Reich. Le acompaña su ayudante Julius Schaub, uno de sus colaboradores más cercanos.
Después, el dictador se atrinchera en su búnker subterráneo bajo 4 metros de hormigón. El acceso está estrictamente controlado por las SS. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, también se esconde aquí, desde donde sigue difundiendo por la radio la consigna de resistir. Meine Berliner Volksgenossen und Volksgenossinnen, in heldenhafter Abwehr haben unsere tapferen Divisionen und Volkssturmmänner in den vergangenen Tagen den Sowjets schwerste Verluste zugefügt. Ihr aufopferungsvoller Einsatz hat jedoch nicht verhindern können, dass die Bolschewisten an die äußeren Verteidigungslinien der Reichshauptstadt herangekommen sind. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. Verteidiger Berlins, ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Magda Goebbels se traslada al búnker con sus 6 hijos. Harald, hijo de su primer matrimonio, es prisionero de guerra británico. La esposa de Goebbels ha hecho muchas películas de sus hijos para el cumpleaños de su marido. Una de ellas se desarrolla en un refugio antiaéreo. Llevaron intencionadamente a sus hijos al búnker y en aquel momento estaba claro que morirían allí, ya que era imposible escapar de esa situación. Ella tuvo la oportunidad de negarse y de enviar a sus hijos lejos. Aún tenía muchas posibilidades: sacar a los niños de la ciudad, dejarlos con familiares. Y fue una decisión muy consciente. Entonces ella dijo: no haremos ninguna de esas cosas. Iremos allí y moriremos con nuestro Führer. Solo en su residencia del Berghof, Hitler solía tomarse un respiro para ocuparse de asuntos privados. Es la segunda sede de su gobierno en Berchtesgaden, donde se guardaban innumerables documentos oficiales, pero también la correspondencia mantenida con su amante Eva Braun. Siguiendo la voluntad del dictador, todo será destruido. Julius Schaub fue enviado para destruir la correspondencia privada de Hitler en Berlín y Obersalzberg, ya que al Führer no se le permitía mantener relaciones íntimas. Y en esos últimos días, el Servicio de Seguridad del Reich, responsable de la protección de Hitler y Eva Braun en Obersalzberg, destruyó todas las cartas privadas y los objetos personales de Eva Braun, cualquier cosa que pudiera de hecho indicar la presencia de una mujer. Milagrosamente, las películas filmadas en Obersalzberg por Eva Braun y su hermana escaparon de la destrucción. Después del final de la guerra, fueron descubiertas en Austria por un miembro de las SS. 25 de abril de 1945, 13 días para el final de la guerra. Hitler amaba el aislamiento en las montañas. En la madrugada del 25 de abril de 1945, el área restringida del Führer recibe unos invitados no deseados. La falsa seguridad de Berchtesgaden, desde donde se planeó y dirigió gran parte de la tragedia mundial, fue destruida por una fuerza de bombarderos pesados aliados. Al amanecer, atacaron el célebre refugio de montaña de Hitler y el chalet en el valle, con bombas de 5.400 kilos de gran capacidad de destrucción. Las bombas británicas reducen el área a cenizas y escombros, impidiendo que el Berghof se convierta en el último refugio. 25 de abril de 1945, Landsberg am Lech. Un artista local toma fotografías en secreto de cómo son sacados de la ciudad los prisioneros de los campos de concentración. Es un documento excepcional de estos días de horror cotidiano. Las SS empezaron a vaciar los campos de concentración y los campos satélites con la esperanza de destruir todas las evidencias de sus crímenes. Intentaban llevarse a los que aún estaban razonablemente en condiciones de transportar. A aquellos que ya estaban hambrientos y debilitados por los trabajos forzosos, desnutridos y enfermos, no los enviaban al oeste. Una y otra vez, los aliados se encuentran con víctimas de las llamadas marchas de la muerte.
prisioneros de campos de concentración que habían muerto de hambre, congelados o fusilados en sus traslados por Alemania. Las tropas aliadas descubren este tren cerca de Múnich a finales de abril de 1945. ...25 de abril... el cerco sobre Berlín se cierra. El Ejército Rojo se abre camino hasta el centro de la ciudad combatiendo casa por casa. Los estadounidenses están a las afueras de Ratisbona y de Torgau, en el Elba. La ciudad de Bursen, en el distrito de Leipzig, ha estado durante mucho tiempo exactamente entre los dos frentes. El 25 de abril de 1945, la ciudad está en manos de los estadounidenses. El día anterior, el alcalde de Bursen se rindió sin luchar. Decididos a evitar caer en manos del Ejército Rojo, los soldados de la Wehrmacht y los hombres de la Volkssturm prefieren entregarse a los estadounidenses. En la estación de tren, algunos habitantes de Bursen y los trabajadores extranjeros liberados saquean los depósitos de suministros. En el Elba, la pequeña ciudad de Lorenzkirch es el escenario de un hecho histórico en esa fecha. Un equipo de reconocimiento estadounidense cruza el río. Muchos refugiados han muerto aquí durante los últimos días. No es precisamente el lugar más adecuado para un primer encuentro con los aliados soviéticos. Solo ha sobrevivido esta instantánea de un soldado del Ejército Rojo. Al día siguiente, 40 kilómetros río abajo, en el puente del Elba en Torgau, se organiza especialmente para las cámaras el primer encuentro oficial entre soviéticos y estadounidenses. Las dos partes preparan una gran celebración. Las fotos y el metraje de la película darán la vuelta al mundo. La escenificación de Torgau se hizo para toda la gente del mundo, para mostrar unidas y estrechando sus manos a las dos grandes potencias que habían librado esta guerra. Aquella fue una escenificación muy importante, y creo que fue más importante para los estadounidenses que para los soviéticos, que habrían preferido ser los únicos vencedores. Pero para el mundo occidental, ese apretón de manos y esa escenificación tenían mucha importancia, porque simbolizaba el final de la guerra. El este se encuentra con el oeste, es el título que recibe el espectáculo que tiene lugar en Torgau el 27 de abril de 1945. A los aliados también se les permite estar presentes, nada se deja al azar. Los fotógrafos y equipos de cámaras desplazados para la ocasión documentan esta demostración de unidad. La alianza contra Hitler se acerca a su objetivo. 28 de abril de 1945, 10 días para el final de la guerra. Las altas riberas del Elba al sureste de Hamburgo. Siguiendo las órdenes del jefe de las SS, Heinrich Himmler, todas las ciudades y aldeas deben ser defendidas a cualquier precio. Las unidades alemanas se esconden en los bosques, pero carecen de armas pesadas. Las tropas, hombres de la Volkssturm y de las juventudes hitlerianas, solo consiguen retrasar un solo día la operación británica Enterprise. La idea era que los británicos protegieran, por así decirlo, el flanco norte de los estadounidenses. Esa era una forma también de impedir que Montgomery tuviera su momento de gloria entrando en Berlín. Montgomery fue una vez más muy lento en muchas de estas operaciones, tanto en Bremen como especialmente en Hamburgo, donde se tomó su tiempo antes de entrar, lo cual, sin duda, exasperó a su comandante supremo. Toda la estrategia de Gran Bretaña consistía en minimizar las pérdidas, usar toda su potencia de fuego y evitar en lo posible las posiciones defensivas. Los británicos estaban quedando sin tropas y temían las consecuencias de esta guerra y las bajas comparativamente altas de Gran Bretaña respecto de sus socios. Hubo una orden clara para los generales británicos: no más bajas, o el menor número posible de ellas, y poner fin rápidamente a la guerra. El 28 de abril de 1945, los británicos toman Bremen. Montgomery no puede evitar un sangriento combate casa por casa. En Berlín, las unidades soviéticas ocupan el centro de la ciudad. El último contingente de Hitler está atrincherado en la capital en llamas. Los francotiradores de las Waffen-SS disparan a los soldados del Ejército Rojo desde los tejados. Los soldados de la Wehrmacht y de las adolescentes juventudes hitlerianas intentan detener a una fuerza superior con ametralladoras y lanzagranadas.
En cuanto se reagruparon en el lado oeste de la ciudad, comenzó el ataque. Y su táctica no fue muy inteligente porque sus tanques, que iban muy cargados y avanzaban con dificultad por el centro de la calle, eran un blanco fácil para los destacamentos del Volkssturm y las SS y sus Panzerfaust. Luego probaron otras tácticas. Montaron a soldados de infantería en los tanques disparando a todas las ventanas en todas las direcciones, pero entonces las torretas de los tanques no podían girar. Al final, 2 tanques avanzaban en paralelo de forma que disparaban en diagonal a ambos lados de la calle. Pero en realidad sus armas más efectivas eran los obuses pesados, obuses de 203 y 152 milímetros que usaron para volar las barricadas, y si era necesario, las casas que se interponían en su camino. Gracias a los informes secretos de inteligencia, los soviéticos saben que Hitler está en Berlín y también que el distrito gubernamental está bajo fuego constante. En el búnker, bajo la Cancillería del Reich, el comandante en jefe de la Wehrmacht finalmente tiene que aceptar que no llegará ninguna ayuda del exterior. Aunque en realidad debía saberlo desde hacía mucho tiempo, Hitler finalmente admitió que no habría más contraofensivas. Él sabía que ese era el final. Y así lo expresó diciendo simplemente que tenía que poner fin a su vida. Sabemos que lo que Hitler más temía era que lo llevaran a Moscú en una jaula, o incluso que exhibieran su cadáver en Moscú. Y esa fue una de las razones por las que insistió en que quemaran su cadáver. Sur de los Alpes, 28 de abril de 1945. 10 días antes del final de la guerra, el aliado más cercano a Hitler, el dictador italiano Benito Mussolini, es arrestado y ejecutado por partisanos. Al día siguiente, en Milán, una multitud se agolpa curiosa para ver los cuerpos de El Duce y su amante, Clara Petacci. Desde hace días, Heinrich Himmler negocia con un diplomático sueco que explora la posibilidad de la rendición en el frente occidental. A cambio, el líder de las SS se compromete a liberar a los prisioneros de los campos de concentración. La noche del 28 de abril de 1945, la radio sueca informa sobre las negociaciones. Hitler está furioso. El hecho de que Himmler esté negociando una posible rendición es realmente un golpe muy duro para Hitler, ya que Himmler siempre se presentó a sí mismo de manera diferente y había organizado a las SS de manera diferente. Y decenas de millares, cientos de millares habían muerto por Himmler, creyendo que solo quedaba luchar y seguir el concepto de victoria o muerte. Eso es lo que Himmler siempre dijo, pero entonces, en el último momento, vio las cosas de forma diferente. Y eso, por supuesto, era una verdadera traición y para Hitler, posiblemente la más grave de todas. La caída del leal Heinrich tiene consecuencias para uno de sus colegas más cercanos, el comandante de sección de las SS Hermann Fegelein, representante de Himmler en el cuartel general del Führer. Detenido el día anterior por abandonar sin autorización la Cancillería del Reich, Fegelein es fusilado sumariamente por orden de Hitler. Y entonces, en los últimos estertores del Reich, comenzó la caza del traidor. ¿Quién está con nosotros? ¿Y quién es un traidor? ¿Quién podría estar intentando huir? Y así se tomaban decisiones como la de ejecutar a Hermann Fegelein. Esos fueron los últimos estertores de un círculo de confianza que seguía buscando traidores en su caída. Eva Braun se niega a interceder por Fegelein, el marido de su propia hermana. Para ella, lo único que importa es la lealtad a Hitler. Poco después de terminar la guerra, su secretaria Traudl Junge cuenta a los investigadores estadounidenses los últimos días en el búnker. Eva Braun sigue a su amante hasta Berlín para morir con él. Eva Braun dijo por la tarde que seguramente tendríamos que derramar lágrimas esa misma noche. A nuestra pregunta de si Hitler tenía intención de suicidarse esa noche respondió que no, que habría otra razón. Hitler le estaba enormemente agradecido a Eva Braun por haber estado con él en el búnker durante esas últimas semanas. En repetidas ocasiones le ofreció la oportunidad de marcharse. Deseaba de verdad que siguiera viva.
pero ella insistió en quedarse. Entonces, como un gesto de profunda gratitud hacia esa mujer, que siempre había demostrado serle leal y fiel, se casó con ella. Poco antes de la medianoche, Adolf Hitler y Eva Braun se encuentran ante un secretario del registro. Joseph Goebbels y Martin Bormann son los testigos del matrimonio. «Ahora podéis llamarme Frau Hitler», dijo supuestamente la novia después. El certificado de matrimonio original. La novia está a punto de firmarlo como Eva Braun, pero se da cuenta a tiempo del error. ...30 de abril de 1945, 8 días para el final de la guerra. Sieco, cerca del Elba. El 30 de abril de 1945, el pueblo está justo entre dos frentes. El Ejército Rojo se aproxima desde el este, mientras que las tropas estadounidenses bombardean desde el oeste. Los soldados fanáticos de las SS asesinan a cualquiera que se atreva a izar la bandera blanca. Aterrorizados, los vecinos intentan sofocar las llamas. Finalmente, Sieco se rinde. La escena vuelve a repetirse para un equipo de cámaras estadounidense. La mayoría de los soldados de la Wehrmacht y los hombres de la Volkssturm se habrían rendido antes, pero los nazis más fanáticos llevaban días vigilándolos. Debían luchar hasta el último aliento. La mayoría de los jefes de zona hicieron discursos apasionados en aquellos momentos, pero luego intentaron huir de allí para sobrevivir como fuera. Y hubo muy pocos, aunque los hubo, que siguieron al pie de la letra la ideología nazi. La resistencia a cualquier precio jugaba un papel muy importante en la ideología nazi, el sacrificio por el sacrificio. Como escribe un oficial en su diario, no puedes rendirte en el último minuto y después durante el resto de tu vida lamentar no haber resistido. El 30 de abril de 1945, 8 días antes del final de la guerra, la Wehrmacht se rinde en Italia. Múnich cae sin luchar. En Berlín, el Ejército Rojo prosigue su avance. Los combates aún continúan en algunas calles del centro de la ciudad de Berlín, y a los defensores se les están agotando las municiones. Los militares calculan que podrán resistir como máximo 2 días más. Las tropas del Ejército Rojo sitian el Reichstag, donde las unidades de las SS se han atrincherado. En la Cancillería del Reich, la caída de Hitler es inminente. El dictador ha encargado a Martin Bormann que organice su suicidio y el de Eva Hitler, así como la incineración de sus cadáveres. El secretario personal de Hitler es incondicionalmente leal a la causa y a su líder. A finales de los años 80, un equipo de cámaras de la RDA filma el búnker de la Cancillería del Reich antes de que quede sellado para siempre. 40 años atrás, el dictador y su esposa se despiden de sus últimos compañeros. Hitler me tendió la mano y me dijo: «Ha llegado el momento, Frau Junge. Se acabó. Adiós». Su voz era muy débil. Eva Braun me abrazó y dijo: «Saluda a Múnich por mí y llévate mi abrigo de pieles como recuerdo». Ella y Hitler desaparecieron en su pequeño despacho y la puerta se cerró. Son las 15:15 de la tarde. Nadie escucha el disparo. Hasta cierto punto fue una pequeña puesta en escena. Sin embargo, nadie sabe con seguridad qué pasó. Al final, solo había 2 personas en la habitación, Eva y Adolf Hitler. Se cree que Hitler se disparó un tiro y que Eva Hitler murió envenenada. En cualquier caso, está claro que tanto Adolf como Eva Hitler se suicidaron inmediatamente, uno después de otro. El día anterior, el Führer había dictado sus últimas voluntades a su secretaria. En su testamento privado justifica su suicidio de la siguiente manera: yo mismo y mi esposa elegimos la muerte para evitar la vergüenza de la destitución o la capitulación. También se ha conservado su testamento político. El testamento de Hitler era de nuevo su legado para la posteridad. El núcleo es la reivindicación de su obra, la justificación de que quería lo mejor para Alemania, sus esfuerzos para llevarla a un gran futuro, y la irrevocable certeza de que el pueblo alemán, obviamente, no era digno de él. En las calles, sus súbditos se ven obligados a saquear para poder sobrevivir.
Cientos de soldados mueren en los últimos días de la guerra. Sin embargo, su comandante en jefe hace tiempo que ha desertado de sus responsabilidades. Hitler había nombrado al gran almirante Dönitz presidente del Reich y comandante supremo de la Wehrmacht. Es interesante, por ejemplo, el que no hubiera un sucesor. El Führer representaba la unión de la oficina del presidente del Reich con la oficina del canciller del Reich. Esa fusión había desaparecido con Hitler. Sin embargo, tras su muerte, la opción Göring había quedado desactivada, ya que había cometido traición, y los poderes se habían dividido de nuevo. Había un nuevo presidente del Reich, Dönitz, y un nuevo canciller del Reich, Goebbels, pero con la novedad de que Dönitz es un militar y no un político. Martin Bormann informa a Dönitz sobre la decisión de la sucesión, pero no sobre la muerte de Hitler. En un telegrama, el gran almirante prometía rotundo: pondré fin a esta guerra como exige la heroica lucha del pueblo alemán. Dönitz era un hombre absolutamente leal a Hitler. Y mientras Hitler estuvo vivo, o mientras Dönitz creyó que Hitler seguía vivo, no se desvió ni un milímetro de su rumbo habitual. Aspiraba, por un lado, a hacer lo que consideraba necesario como militar, pero también ser fiel a los planes de Hitler. Para Hitler, Dönitz era alguien preparado para llegar hasta el final. Dönitz instala su cuartel general en Schleswig-Holstein, en un cuartel cerca de Plön. El gran almirante reúne allí a sus fieles y toma precauciones, por si acaso. El 30 de abril de 1945 convoca por radio a Heinrich Himmler. El líder de las SS se sorprende, ya que se había reunido con Dönitz esa misma mañana. A su guardaespaldas le dice: algo debe estar pasando. Por favor, lleve suficientes hombres con usted. Himmler fue a ver a Dönitz pensando en exigirle un alto cargo en el nuevo gobierno. Y es probable que Dönitz ya hubiera sido advertido por Bormann de que Himmler era un traidor y que debía ser arrestado a la primera oportunidad. Dönitz no sabía muy bien qué hacer e ignoraba también si Himmler había llevado a algunos de sus hombres de las SS con él para dar un golpe de estado allí, en el norte. A ambos les unía ser acérrimos nacionalsocialistas y antisemitas, pero les separaba que Dönitz despreciaba a la élite del partido. Como precaución, Dönitz deja una pistola cargada a su alcance. «Déjame ser el segundo al mando», se cuenta que le dijo el jefe de las SS. Dönitz se niega. Simplemente no le es útil. Entonces, parece ser que Himmler salió de la habitación sin más. 1 de mayo de 1945, 7 días antes del final de la guerra. El campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, durante 12 años ha sido un lugar de sufrimiento, tortura y asesinato. 1 de mayo de 1945. El director de Hollywood, George Stevens, está en Dachau con un equipo de cámaras para documentar las condiciones de vida en el campo. 2 días antes, las tropas estadounidenses habían liberado a 32.000 prisioneros. También encontraron a varios millares de víctimas que no sobrevivieron a las marchas de la muerte de las SS. Todos los trabajadores esclavos bajo la autoridad de Speer fueron abandonados para morir. Los guardias los dejaron medio muertos de hambre y huyeron intentando eludir las represalias que les esperaban. Pero también hubo asesinatos en masa organizados por las SS, porque les aterrorizaba la idea de un levantamiento de sus propios trabajadores esclavos y que los masacraran. Algunos soldados reaccionan con ira incontenible y disparan a unos 50 vigilantes del campo, pero la mayoría de los criminales son detenidos como era de esperar. Los presos del campo señalan a los soldados de las SS que intentan hacerse pasar por prisioneros. En Berlín, el Ejército Rojo paradójicamente está de celebración aun cuando los combates no han cesado. Los defensores del distrito gubernamental siguen sin rendirse, tal como Stalin realmente deseaba que sucediera en el Día Internacional de los Trabajadores.
Corren rumores sobre la muerte de Hitler, pero no hay confirmación. El canciller del Reich, Goebbels, ofrece una tregua a los generales soviéticos, pero ellos la rechazan. En cambio, la bandera roja ondea como símbolo de la victoria sobre el Reichstag quemado, tal como Stalin ordenó. Cuando el Ejército Rojo tomó Berlín, solo quedaban en pie unos pocos edificios representativos. La Cancillería del Reich estaba destruida y muchos otros carecían de importancia propagandística. En cambio, el edificio del Reichstag era el único que conocía el público internacional. No se hizo una bandera en un edificio que nadie conoce. Necesitaban un símbolo poderoso que mostrar. Y ese era también un mensaje para los alemanes. La bandera que colgaba del Reichstag no es la del Reich de los 1000 años. Muy cerca, debajo de la Cancillería del Reich, Goebbels sabe que los soviéticos pueden llegar en cualquier momento. Primero dispara a su esposa Magda y luego se suicida. Sus cadáveres son quemados. Previamente la pareja había envenenado a sus 6 hijos. Unos días después, sus cuerpos son expuestos alineados para las cámaras soviéticas. Se desconoce aún quién aplastó las cápsulas de veneno en la boca de los niños dormidos. Probablemente fuera su propia madre. Es algo realmente difícil de entender. Una madre que mata a sus propios hijos. Es difícil de entender y muestra lo fanáticos que eran y hasta dónde podían llegar. Después de todo, hubo otros casos menos conocidos de madres que mataron a sus hijos sin ir más lejos para que sus hijas no fueran violadas por los soviéticos. O, por ejemplo, porque temían la esclavitud bajo las hordas soviéticas. 1 de mayo de 1945, 7 días antes de la rendición. Aún hay combates en la capital. A las 21:40 horas, la radio anuncia la muerte de Adolf Hitler. Desde el cuartel general del Führer se informa de que esta tarde nuestro gran líder Adolf Hitler cayó en su puesto de mando en la Cancillería del Reich, luchando por Alemania hasta el último aliento contra el bolchevismo. Era mentira. El 2 de mayo la capital se rinde. Una mujer de Berlín escribe en su diario: Hitler ha muerto, y fingimos que no es asunto nuestro. Los acontecimientos lo engulleron. El Tercer Reich se ha desvanecido como un fantasma. Con las esvásticas en sus banderas nazis, Herr Hitler también ha sido arrojado al vertedero. 6 de mayo de 1945. Faltan aún 2 días para el final de la guerra. La ciudad checa de Pilsen ha estado ocupada por los nazis durante 6 años. Incluso ahora, los alemanes siguen intentando reprimir los levantamientos. El 6 de mayo de 1945 termina la guerra en Pilsen. Sus habitantes reciben con júbilo a las tropas estadounidenses. El comandante de la ciudad alemana se rinde a las 14:15 horas y luego se suicida con su esposa. Una y otra vez, los libertadores encuentran víctimas de las represalias. Desde la anexión de los Sudetes en 1938, los crímenes de los ocupantes alemanes no se han olvidado. En diversas zonas de Europa del Este se produjeron actos de violencia contra el ejército alemán, pero también hubo ataques contra civiles alemanes. Por un lado, se albergaban, naturalmente, sentimientos de venganza contra los ocupantes que habían oprimido al país durante años, causando un gran número de víctimas entre la población civil. Y por otro, sabemos que algunos de esos estallidos violentos tuvieron una motivación política adicional y no menos importante. La idea era sembrar el miedo y el terror entre los habitantes de habla alemana, de forma que abandonaran voluntariamente esos territorios y dijeran: está bien, la convivencia ya no es posible. Decenas de miles de alemanes son evacuados o simplemente huyen. Al otro lado de la frontera checa, los soldados de la Wehrmacht intentan escapar del Ejército Rojo mientras la diáspora de los civiles genera enormes columnas de refugiados que buscan amparo en campamentos improvisados.
6 de mayo de 1945. En Praga prosiguen los combates. La Wehrmacht se ha rendido en el sur, en los Países Bajos y en Dinamarca. Solo unas pocas áreas siguen bajo el control del gobierno del Reich. En el extremo norte de Alemania, en Flensburgo-Murvik, el gobierno en funciones del Reich celebra sus fantasmagóricas reuniones de gabinete en una escuela naval. Entre los asesores más cercanos de Dönitz se encuentran el coronel general Alfred Jodl y Albert Speer. Estas imágenes son posteriores al arresto a finales de mayo de 1945. El presidente del Reich rechaza categóricamente la capitulación en el frente oriental. La Wehrmacht solo entregará sus armas en el oeste y en el norte. Dönitz controlaba un territorio cada vez más pequeño en el norte, desde Berlín hasta Flensburgo. Nombró a algunos tecnócratas para organizar su gobierno y en algunos aspectos consiguieron garantizar el suministro de alimentos para la población civil. Dönitz dio instrucciones a las tropas en el oeste para que se rindieran a los aliados, pero en el este la lucha iba a continuar. Cerca de Tangermunde, en el río Elba, varias divisiones completas de la Wehrmacht buscan salvarse entregándose al ejército estadounidense. Una mujer alemana escribe en su diario: ¿Qué será de nosotros y de nuestros hijos en nuestra pobre y devastada patria? La culpa en la que incurrieron sus dirigentes y, por lo tanto, el pueblo alemán, a través de todas las crueldades indescriptibles en los campos de concentración, ha encontrado una rápida expiación. El ejército estadounidense detiene a Hermann Göring. Al parecer, Göring dijo: la guerra es como un partido de fútbol. Al final, el perdedor le da la mano al ganador y todo se olvida. Los estadounidenses lo vieron de manera diferente. Como uno de los principales criminales de guerra, Göring fue condenado a muerte en 1946, pero se suicidó antes de su ejecución. 6 de mayo de 1945. El coronel general Alfred Jodl vuela a Reims, al cuartel general de los aliados occidentales. Aún espera un armisticio por separado, pero los británicos y los estadounidenses exigen una rendición incondicional en todos los frentes. Cuando se negociaba en Reims la así llamada rendición final, el alto mando estadounidense pensó que tenía que implicar a los soviéticos de alguna manera. Así que llamaron al general Souslapalov, que era el representante soviético en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, para que fuera uno de los signatarios, porque en lo que a ellos concernía era el final de la guerra, ya que los alemanes en el oeste estaban preparados para rendirse. Jodl finalmente firma. La guerra terminará el 8 de mayo a las 11 de la noche, hora de Europa Central. En la entrada de la Cancillería del Reich, los soldados soviéticos están felices por un supuesto hallazgo. Pretenden haber descubierto el cuerpo de Hitler, pero resulta ser solo el de un soldado que se parece a él. El 6 de mayo, los cuerpos de Adolf y Eva Hitler ya habían desaparecido del jardín de la Cancillería del Reich. El servicio secreto soviético informa a Stalin, pero Stalin se guarda el mensaje para sí mismo. Esa era una táctica típica de Stalin. La información no se comparte. Era mejor dejar a los aliados en la oscuridad. Debían permanecer inseguros sobre lo que podría suceder después. La desinformación sobre supuestos grupos activos de Werwolf, los hombres lobo, Hitler oculto en alguna parte dictando órdenes secretas, eso era lo que le interesaba a Stalin, manejar la información. ¿Para qué iba a compartirla? 8 de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial termina en Europa. En Flensburgo, aún temen un golpe de estado de Heinrich Himmler. En una conversación privada, Dönitz destituye al jefe de las SS de todos sus cargos. Pero nada sucede, y el 8 de mayo de 1945 el presidente del Reich anuncia por radio el final de la guerra. Hombres y mujeres de Alemania,
En mi discurso del 1 de mayo, en el que informé al pueblo alemán de la muerte del Führer y de mi nombramiento como su sucesor, declaré como mi primera tarea la de salvar la vida al pueblo alemán. Para lograr este objetivo, en la noche del 6 al 7 de mayo, di al alto mando de la Wehrmacht la orden de declarar la rendición incondicional de todas las tropas de combate en todos los frentes. El 8 de mayo, a las 11 de la noche, los cañones callarán. 8 de mayo de 1945, último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Un cámara estadounidense filma a los soldados en la mansión de Himmler del lago bávaro Tegernsee. El jefe de las SS ha desaparecido sin dejar rastro. El 20 de mayo, Himmler es arrestado por investigadores británicos y 3 días después se suicida con una pastilla de cianuro. Cuando Stalin se entera de la rendición en el oeste, enfurece y exige que se repita la ceremonia en su propia esfera de influencia. Así, el 8 de mayo de 1945, una delegación de la Wehrmacht viaja a Berlín-Karlshorst. Era impensable que un noticiero soviético mostrara la firma de la rendición en Reims, presidida por un general estadounidense. Después de 4 años de propaganda continua presentando a la Unión Soviética como la única vencedora de la Segunda Guerra Mundial, no podían mostrar la rendición en Reims con un general ruso sentado a un lado de la mesa. Eso habría sido inconcebible. Y como era inconcebible, la rendición se produciría en el Berlín ocupado por los soviéticos, con Zhukov presidiendo la ceremonia. Y ese fue un gran espectáculo. Así pudieron demostrar que la Unión Soviética fue, de hecho, la verdadera vencedora de la guerra, con los franceses, británicos y estadounidenses sentados a los lados y con el general soviético en el centro. De esa forma, daban la impresión de que los demás eran simples espectadores y que también habían sido simples espectadores en la guerra. Eso era lo que importaba. Después de 2077 días, el 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin en Europa. Para millones, los últimos 100 días habían sido una lucha a vida o muerte. 100 días de muerte y terror. El colapso de un mundo que había enloquecido. La liberación de un sufrimiento indescriptible. El fin de las privaciones y el fanatismo. Y el amanecer de una nueva era.